Dilluns farà 20 anys d'aquest atemptat i així ho explicàvem a TV3. Mai Madrid havia tingut un despertar tan terrible. Gairebé 200 persones i un miler més de ferides és el tràgic balanç de la cadena d'atemptats a 4 trens de Rodalies que anaven plens de treballadors i estudiants en plena hora punta. Passaven pocs minuts de 2:15 del matí quan hi ha hagut les 3 primeres explosions a l'estació d'Atocha. Simultàniament, en un altre tren que encara no havia entrat a l'estació i circulava a l'altura del carrer Tellez, hi ha hagut 4 deflagracions més. El pànic i les corredisses per salvar la vida han estat la tònica general a les estacions i als seus voltants. Les ambulàncies i els equips d'emergència han hagut de treballar de valent i s'han habilitat grans espais per atendre els ferits i unitats especials als hospitals. I aquesta nit ens acompanya Antonio Utreta. Bona nit. Y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás viviendo estos días previos a este aniversario de los 20 años del atentado? Pues es verdad que desde que comienza marzo, uno, bien sea por la inclinación de la luz, bien porque va mejorando el tiempo, el recuerdo se hace más intenso, siempre, todos los años. Este año es especial no para nosotros, supervivientes o familiares de víctimas mortales, sino porque tal vez las cifras redondas gustan mucho a los medios de comunicación y a la gente en general. Parece que son cifras mágicas, por así decirlo. Pero en verdad no hay mucha diferencia respecto a los 19 años del año pasado o los 21 del que se cumplirán el año que viene. Vamos a situarnos un poco. ¿Qué es lo que hacías tú? ¿Cómo era tu vida entonces? Yo entonces tenía 18 años, era estudiante de Historia en la Universidad Complutense y aquella mañana de jueves, aquel frío jueves de finales de invierno, yo cogí el tren como todas las mañanas en Torrejón de Ardoz, en camino o dirección a mi facultad, y lo que iba a ser una mañana normal pues se convirtió en un infierno, en un antes y un después. ¿Ibas con alguien? ¿Ibas solo? No iba acompañado de nadie conocido en esa mañana. Sin embargo, no todos los trenes de la muerte perdió la vida. Fue asesinada una querida amiga mía, Angélica González, con 19 años. Claro, tú imagino que escuchaste una gran explosión, no sabías qué había pasado. Cuéntame un poco dónde estabas del tren, cómo sentiste todo aquello. Realmente no hay un recuerdo específico de ese momento en concreto. Es verdad que también creo que uno domestica los recuerdos, ¿no? Yo sí recuerdo, sin embargo, salir del vagón, llamar a mi madre, decirle hemos tenido un accidente. Marcaban en ese momento las 8 en punto de la mañana, justo en ese momento ellos estaban escuchando la cadena SER. Iñaki Gabilondo en aquel momento dijo que en Atocha había ocurrido algo, justo en ese momento. A partir de entonces, pasado unos minutos, los sanitarios me atienden. Yo en ese momento caminaba bien, no tenía secuelas físicas en ese momento, aunque ya tenía un coágulo por el golpe que debí darme en la cabeza, pero en ese momento aún no lo sentía. Después de que me atendieran los sanitarios, yo perdí la consciencia al entrar al hospital de campaña que justo se había montado al otro lado de las vías, en lo que es un polideportivo. ¿Y qué recuerdo tienes de aquello? O sea, desde que pierdes la conciencia hasta que vuelves a tener conciencia. Pasan muchos días, como 5 o 6 días, en los que yo estoy en coma inducido, los médicos me inducen el coma, y cuando despierto en la UCI del Hospital Grao Marañón. Sin saber nada, sin conocer qué había pasado. Sí lo sabía porque es verdad que al salir yo vi el estado del tren y empecé a gritar, ha sido un atentado. De hecho, en mi declaración en el juicio, al recordar aquel momento, dije que aquello parecía un baile de sonámbulos. Había gente muy desnortada, gente que no sabía lo que había pasado, es decir, gente en shock, claro, estábamos todos en ese estado. ¿Y es cierto que al principio tus padres no te hablaban del tema, que no querían hablar de que había sido un atentado? No, porque yo ya fui preguntando. Al verlos en la UCI, yo pregunté por las consecuencias, es decir, pregunté qué había pasado a nivel de víctimas mortales, a nivel de heridos. Ellos en aquel momento sí es verdad que no me hablaron del asesinato de Angélica, en aquel momento. Fueron ya unas semanas después, aún ingresado, cuando me lo dijeron. ¿Qué heridas te produjo? Bueno, pues sufrí 3 infartos cerebrales que repercutieron en una hemiplegia en la parte izquierda de mi cuerpo, que he ido recuperando lo que como suele una parálisis. Recuperar. Una parálisis, eso es una hemiplegia.
con un proceso de rehabilitación hace ya, pues eso, 20 años, se inició y he recuperado. Es una hemiparexia, es decir, cuando la hemiplegia no es una hemiplegia profunda, sino que no impide, por ejemplo, el hecho de caminar o el hecho de poder mover el brazo y utilizarlo de alguna manera, aunque en mi caso la mano no la recuperé. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el hospital? Estuve ingresado de seguido hasta mayo del 2004. Después tuve diversas operaciones, diversas intervenciones a lo largo de aquellos 2 primeros años. Pero es verdad que, bueno, han pasado 20 años y lo cierto es que ya, afortunadamente, tengo revisiones, pues como todo el mundo. ¿Cómo es? Trato de imaginarme cómo es el shock, ¿no? De despertarte, de saber lo que te ha pasado, de darte cuenta de que hay una afectación en tu físico, de que no sabes si vas a poder volver a andar como andas ahora. Sobre todo al principio sí es verdad que no era consciente, uno no es consciente de las secuelas, sobre todo las secuelas sociales. Al principio... ¿Sociales? Sociales. Yo me desperté rodeado de mi familia, mis padres, y también de mi entorno más cercano, mis amigos. No hablo de la familia, que la familia estuvo y está. Sin embargo, las secuelas sociales son muy importantes porque a veces no se miden, a veces eso no es una cuestión de la que se habla, ¿no? ¿Pero a qué te refieres? La gente desapareció. No es un tema muy importante para mí a día de hoy, porque ese entorno que desapareció... O sea, tus amigos. Sí, mis amigos. ¿Te abandonaron? Los amigos que con 18 años se tienen, ¿no? Por lo general, esos amigos a los 2 meses se esfumaron, ¿no? Y a veces uno se siente culpable, no sabe... Vaya, además de que me ha pasado esto, ¿no? ¿Qué he hecho yo para merecer esto, ¿no? Este segundo golpe emocional como consecuencia encima de algo que ni me merezco ni he buscado, ¿no? Eso no se da en todos los casos. Es verdad que las adversidades, y hablamos de atentados terroristas, pero cualquier tipo de adversidad, a veces sucede esto. ¿Pero por qué se van? No lo acabo de entender. Bueno, ¿por qué se va la gente? Me decía mi psicólogo, la gente, que somos todos, huimos del dolor. Es una reacción humana. ¿Que es injusto, que es doloroso? Sí. Pero es verdad que con el tiempo uno aprende a darse cuenta de que esa decisión es parte y forma parte de la otra persona, no de ti. Y como tal, dejas de juzgar y aceptas, ¿no? Y deja de doler, además. Y te enfrentas a tus problemas diarios, ¿no? Porque al final, claro, durante 20 años vives alegrías y tristezas, pero como todo el mundo. Claro, imagino que psicológicamente debe ser muy duro, ¿no? Salir de un atentado como ese, que todo el mundo hablaba políticamente, ¿no? Que se utilizó políticamente, ahora hablaremos de esto también, ¿no? Sí. Pero encontrarte con ese vacío y que tus amistades te dejan, te abandonan, es como algo que no se comprende de entrada, ¿no? Bueno, siempre vivimos pensando en que el daño, el mal, siempre le ocurre a otro. No somos conscientes de que somos frágiles, de que somos débiles, ¿no? Un atentado terrorista, una enfermedad, una situación laboral precaria, ¿no? Siempre pensamos que eso le pasa a otros. Claro, uno no imagina que puede ser herido en un atentado terrorista. Eso no se le pasa, y menos a un joven de 18 años, ¿no? Y menos cuando aún no hemos sufrido un atentado yihadista y menos de estas características, ¿no? Bueno, por tanto, claro, uno tiene que aceptar muchas cosas. Primero, aceptar un nuevo cuerpo, aceptar una nueva situación en tu vida, replantearte. Pero es verdad que muy desde el principio me di cuenta de que debía ser lo más fiel a mí mismo, lo más posible. Es decir, si yo tenía el proyecto de estudiar historia, de escribir, de ser feliz, hay que conseguirlo. No vamos a traicionarnos, no vamos a conseguir que esos individuos me hagan más daño del que ya me hicieron en ese momento. ¿Pero lo hiciste solo eso o con terapia? Terapia, el apoyo de mi familia, de los amigos que fueron apareciendo, porque claro, hay una sociedad que da la espalda, pero hay una sociedad que también que abraza, y también hay que decirlo, ¿eh? Gente que no conoces, gente que te muestra su cariño, ¿no? Y que empieza a formar parte de tu vida con el paso del tiempo. Claro, estabas en un momento de tu vida estudiando, ¿no? Una carrera, proyectando tu vida. ¿Terminaste la carrera, por ejemplo? Sí, yo de hecho reinicié los estudios pasado año y medio, es decir, como a finales de 2005 ya retomé mi asistencia a las clases. Era mi sueño realmente, era lo primero que me fijé en la cabeza, ¿no? Volver a donde estaba. Los terroristas lo que quieren, entre otras cosas, es expulsar a los individuos de sus proyectos.
Y esos individuos lo que tienen que hacer, en la medida de lo posible, evidentemente, cada uno a su tiempo y dentro de sus posibilidades, es volver a aquella vida que le arrebataron. Claro, pero no es la misma vida, ¿no? Y... No, no es la misma vida. Nunca es la misma vida. Nunca. ¿Tú te consideras víctima? Víctima es una palabra muy paralizante. Superviviente es más descriptiva. Herida, aún más. Herido es una palabra aún más descriptiva. No me gusta la palabra víctima, por eso, porque es paralizante, porque es casi considerarte como un objeto de museo, ¿no? Solo decir, ¿no? Estamos personas que estamos vivas y que nos pasan cosas bonitas y cosas feas. ¿Y tú te sentiste apoyado, por ejemplo, por las administraciones, por el Estado? Sí, sí, esto tampoco no se suele decir y es muy injusto, porque es verdad que al contrario de otras administraciones y de otras legislaciones, nosotros tenemos una legislación que sí apoya a las víctimas del terrorismo, porque legalmente somos víctimas del terrorismo, ¿no? Y sí tenemos una legislación preparada para reconocer a las víctimas que se producen tanto en territorio nacional como en el exterior, que también es una cosa muy buena que tenemos. Y sí, estamos apoyados, estamos reconocidos y resarcidos en lo que las administraciones pueden resarcir. Después hay los afectos, en el plano de los afectos la administración no puede hacer nada. I és una tarea que és un poc més compleja. Abans ho explicàvem al principi, el Partit Popular, el govern del Partit Popular va atribuir aquest atemptat a ETA. ETA buscaba una masacre en España. Me lo han oído ustedes decir en varias ocasiones durante los últimos meses y muy en especial durante los últimos días. En 4 ocasiones consecutivas, las fuerzas y cuerpos de seguridad han conseguido evitarlo, pero desgraciadamente en esta ocasión ETA ha conseguido su objetivo. ¿Tú te sentiste utilizado políticamente? Claro, cuando salgo del hospital, antes de salir, cuando subo a planta, mejor dicho, descubro todo lo que ha pasado. Claro, en ese momento en la UCI aún nadie me había hablado, pero cuando ya me encuentro un poco mejor y subo a planta, descubro la manipulación repugnante que el gobierno de Aznar hizo de los atentados del 11M. La mentira, el gran bulo. Claro que es una infamia, porque no hay que ser un estratega político para darse cuenta de quiénes estaban detrás del atentado aquella misma mañana. Además, ellos tenían pruebas desde aquella misma mañana de que no era ETA. Y lo sabían, y mintieron a pesar de todo. Más que utilizado, me sentí vilipendiado por ellos. Nunca pidieron perdón. Perdón porque un atentado terrorista se comete porque hay una mala gestión. Primero hay que ser modesto y decir, perdonen, no deseamos que ocurriera, evidentemente, pero ha ocurrido porque no hemos estado a la altura. Nunca pidieron perdón. Y además de no pedir perdón, mintieron una y otra vez, intoxicaron desde los medios de comunicación que controlan. Y no un día, ni dos, ni hasta el 14 de marzo, sino durante años. Es verdad que después de 20 años apenas le cree. Ya no hay gente que les crea, yo creo que no. Yo creo que no hay gente que los crea. Hi ha un discurs que va ser molt recordat, que és el de la Pilar Manjón, una mare d'una de les víctimes. De lo que se estaba hablando, señorías, es de la muerte y las heridas de por vida padecida por seres humanos, de pérdidas que nos han llenado de desolación y de amargura, en el mayor grado posible. ¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban? ¿Qué vitoreaban en esta comisión? Yo a Pilar la quiero mucho. La quiero muchísimo. Es para mí la madre de todos. Es una mujer que nos representó en el peor momento de su vida, que donde no tenía sacó fuerzas para defender no solo la memoria de su hijo asesinado, sino de todas las personas asesinadas, y no solo de ellos, sino también de las personas heridas. Es para mí un ejemplo y digna de toda mi admiración. La quiero muchísimo. Además es muy difícil encontrar esa fuerza, ¿no? Porque estás, tu vida está devastada. Pero a veces cuando estás más débil es cuando más rabia tienes y cuando sabes transformar la rabia en tu arma de defensa. Yo creo que ahí Pilar lo hizo con un coraje extraordinario. Sí. ¿Tú cómo viviste el juicio? Pues yo intenté, es curioso, intenté alejarme. Yo no quería aprenderme sus nombres, los nombres de los asesinos. No quería aprenderme sus caras. Sin embargo, se me ofreció desde la asociación participar como testimonio en la legislación actual.
se permite que las víctimas del hecho en concreto puedan participar para dar su testimonio, aunque no den pruebas, ¿no? Pero sí como testimonio directo. Estuvimos unas cuantas personas, entre las que yo me encontraba. Yo quise participar porque para mí era muy importante. Creo que al final es una forma de decirle a las víctimas: estamos en un Estado de Derecho, estemos del lado de la justicia, con sus límites. Todos sabemos lo que es la justicia, pero no caigamos del lado de la venganza. Y es un mensaje muy importante para los afectados, pero también para la sociedad entera. Claro, que te los encontraste, o sea, el precio para defender eso es muy alto, porque te los encontraste cara a cara. Sí, había personas que iban todos los días, estábamos invitados a aquellas personas que quisiéramos. Yo solo asistí el día que intervine. Me giré hacia ellos en esa pecera, como le decíamos, esa habitación acristalada en la que se encontraban los acusados. Yo los miré, no desafiantes, sino los miré casi por esa curiosidad insana, ¿no?, que uno puede tener. Y todos ellos, al verme, agacharon la mirada. Yo creo que en ese momento ellos se sintieron culpables al verme a mí. De alguna manera, ahí dije: he vencido sobre ellos. ¿Porque crees realmente que reparó todo aquello, el juicio, tu vida? ¿La compensó? La justicia puede reparar donde llega. A mí me habrían reparado si me hubieran devuelto a mi amiga Angélica, si me hubieran devuelto la movilidad. Pero eso no es reparación, eso es magia. Eso entra dentro del plano de los sueños. Tristemente no puede hacerse, ¿no? No puede ser realidad. ¿La justicia repara? Claro que sí, es muy importante que haya un juicio siempre. Es muy importante. Y lo hubo, afortunadamente lo hubo. Si uno de los autores, por ejemplo, del atentado quisiera hablar contigo, ¿tú lo harías? No, porque no forma parte de mi vida. Ellos dejaron de formar parte de mi vida desde aquella misma mañana. Creo que no hay manual de la buena víctima, por así decirlo, pero si hay algo que he aprendido con el tiempo es que la víctima ha de desvincularse de su victimario. No preocuparse ni por sus condenas, ni por sus nombres, ni por sus caras. Es la forma más sana también de vivir. Pero olvidando, digamos, no. Olvidando dejándole el espacio al atentado, en este caso, que merece en tu vida. El olvido es imposible, pero creo que sí se puede moldear algunos pensamientos, sí que se puede, para poder avanzar, porque si no, a veces, claro. Yo también entiendo la otra posición de gente que necesita realmente conocer los nombres, conocer su situación, si han salido o no han salido de prisión. Yo lo entiendo, porque a mí me podría haber pasado. Pero no es la decisión que yo he optado, no es el camino que yo he tomado. Pero no lo hiciste porque para ti no era útil para seguir adelante, porque has podido seguir adelante con lo que ya tenías, ¿no? Claro, para mí... Perdón. Y de forma muy instintiva, necesité saber lo menos posible de ellos. Saber que se estaba juzgando y ya. Nada más. A mí no me hizo falta nada más. Tú ahora haces charlas en institutos. Sí. ¿Qué es lo que te preguntan los chicos, las chicas con quien compartes esas clases? Esto es un proyecto muy interesante, una cosa que yo creo que está muy bien pensada desde el Ministerio del Interior y también las consejerías de Educación. Encontrarme con el alumnado adolescente es muy impactante porque ellos me suelen preguntar, por ejemplo, sobre la venganza y la justicia. Y otro día la pregunta más inteligente que jamás me han hecho en un instituto es: ¿tú eres feliz? Me lo hizo una chica de cuarto de la ESO y dije, después hay quien dice que los adolescentes no son inteligentes. Es la pregunta más brillante que jamás me han hecho. Siempre son encuentros primero muy tiernos, por ver las caras, ¿no? Inocentes, ¿no? También muy empáticos, porque yo les muestro una foto junto a mi amiga Angélica. Ellos ven que esas dos personas podían ser ellos. De alguna manera hay unas sinergias compartidas de las que salgo muy reforzado. ¿Y la respuesta a la pregunta inteligente cuál es? Le dije que sí. Le dije que sí. Bueno, es feliz porque haces cosas, o sea, cosas Sí. bonitas, ¿no? Por ejemplo, este es un libro que has publicado los días jueves, un libro de poesía. Sí, sí. Yo desde los 13 años me dio por juntar palabras y encontrar poemas, ¿no? Y desde los días en el hospital y tras enterarme del asesinato de Angélica, empecé a escribir los primeros poemas en su memoria.
al cabo del tiempo encontré sentido a ese poemario, ¿no? Pero lo dejé en un cajón. Tuve que pasar mucho tiempo para que me atreviera. En 2022 así fue y nació la primera edición. Ahora, en 2024 también yo quería lanzar una nueva edición, aparte de ampliada e ilustrada, para combatir la infamia editorial de alguna manera también. ¿Por qué? Porque, bueno, las fechas redondas llaman mucho a la infamia editorial. A los que crearon el bulo también les da por escribir. Y para que no se empañe editorialmente hablando el 11M solo con sus publicaciones, creo que quienes lo vivimos y quienes hacemos literatura y creemos en la literatura como herramienta de supervivencia, teníamos también que tomar la palabra en estas fechas. Dices una pequeña memoria del caos, ¿no? Sí, sí, así es, sí. Y es del caos porque es un poemario, es una mixtura. Hay poemas dedicados a Angélica, a su memoria. Hay poemas que hablo del desgarro que yo viví. Hay poemas también de amor fiero, de amor no correspondido, del amor presente, del amor actual. Es una mixtura, es casi como mis memorias poéticas de estos 20 años, de alguna manera. Por cierto, ¿el lunes harás alguna cosa especial? Estar con mi familia primero. Siempre los 11 de marzo son para nosotros días de estar unidos y de decirnos seguimos vivos, a pesar de todo. Este año, además, participaré en los actos que mi asociación organiza en los 4 escenarios del dolor. No todos los años participo, porque es verdad que hay años que prefiero estar solo con mi familia y pasar el día tranquilamente, pero este año me apetece dentro del dolor que supone, porque necesito o creo que es más necesario que nunca estar presente. Antonio Utrera, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words.